Armando. Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a la 49ª Conferencia Magistral del Patronato de la Universidad de Ingeniería, que en esta oportunidad contamos con el ingeniero Luis Baba Nacao con un tema súper interesante y de interés nacional. Perú, ¿qué nos depara el año 2025? Es importante mencionar y agradecer al ingeniero Luis Baba Nacao porque él nos ha acompañado con estas conferencias desde el año 2021. Nos ha venido acompañando todos los meses de enero de cada año con unas conferencias realmente magistrales y que nos han servido para proyectarnos en nuestras actividades económicas. Acá es importante pues que estamos en un contexto totalmente global, ¿no? Y lo que vamos a escuchar del ingeniero Baba Nacao son aquellos probables acontecimientos que podrían ocurrir durante el 2025, teniendo en cuenta la coyuntura mundial y, por supuesto, la reciente elección la asumida de mando del presidente Donald Trump en Estados Unidos. Así que, sin más ni más, vamos a empezar. Adelante, Armando, con la presentación del video institucional. La antigua Escuela de Ingenieros, fundada en el año 1876 por el ingeniero polaco Eduardo de Havík durante el gobierno del presidente Manuel Pardo, cambió a Universidad Nacional de Ingeniería el año 1955. A lo largo de los años han pasado ilustres profesionales que han dejado huella en la universidad y en el país, entre los que podemos destacar a don Alberto Benavides de la Quintana, distinguido geólogo, así como a don Guido del Castillo Echegaray, distinguido ingeniero de minas. En el año 1997 se firmó el acta de constitución del Patronato de la Universidad Nacional de Ingeniería, con la finalidad de contribuir a elevar la calidad académica de nuestra alma mater, siendo don Alberto el presidente fundador. El patronato ha contribuido con muchas obras desde su fundación, bajo el liderazgo de don Alberto, las mismas que continuaron con don Guido del Castillo y ahora continúan bajo el liderazgo del ingeniero Roque Benavides Ganosa, actual presidente del patronato. Entre las principales obras realizadas por el Patronato UNI se encuentran la construcción del moderno edificio del Instituto de Matemáticas y Ciencias Afines, INCA, la remodelación de los museos de mineralogía y paleontología e inauguración de la nueva biblioteca en la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica, la construcción del Coliseo Polideportivo y del gimnasio totalmente equipado, la entrega de becas Andrés del Castillo, BCP, Fundación Romero, Ferreiros, Manuel Pardo y Lavalle, Jesús Arias Dávila de Compañía Minera Poderosa, de Sauder, Perú, Alberto Benavides de la Quintana, Embajada de Francia, las cuales lograron beneficiar a cientos de estudiantes quienes pudieron desarrollar sus estudios académicos de posgrado y trabajos de investigación en importantes universidades del mundo. Brindamos apoyo económico a cientos de nuestros alumnos, como también la realización de tutorías para estudiantes en riesgo académico. Asimismo, premiamos con computadoras e impresoras a los 2 primeros puestos de cada facultad con el apoyo de Inversiones Benavides y realizamos conferencias magistrales mensuales con destacados expositores. Gracias a la donación realizada por importantes empresas, se aportó para la fabricación de 3 ventiladores mecánicos Fénix que se entregaron a eSalud para la lucha contra el COVID-19, entre otras grandes contribuciones. Actualmente, el Patronato UNI continúa apoyando a estudiantes y egresados, quienes gracias a su esfuerzo y dedicación contribuyen a poner en alto el prestigio de nuestra universidad, convirtiéndose así en una de las mejores del Perú. Nuestro principal objetivo es elevar el nivel académico en la formación de pre- y posgrado de nuestros estudiantes para obtener un mejor desarrollo profesional y empresarial, sumando al progreso de nuestro país.
Sé parte de este camino integrándote al Patronato UNI y así contribuiremos juntos al desarrollo de nuestra Universidad Nacional de Ingeniería. César, estás en mute. A continuación, tenemos la apertura del evento a cargo del ingeniero Roque Benavides Ganosa, presidente de ProUni. Adelante, Roque. Muy buenas tardes con todos. Darle la bienvenida, la más cordial bienvenida al ingeniero Luis Baba Nacao, un hombre que ha colaborado con el patronato de la UNI, su alma mater, y que siempre está a disposición. Luis Baba es un ilustre ingeniero economista y ha sido presidente de COFIDE, ha tenido una destacada trayectoria profesional, siempre dispuesto a colaborar con nosotros. La verdad es que es una mente muy lúcida dentro de lo que es el desarrollo económico de nuestro país y ciertamente queremos agradecerle a Luis. Esta es la edición número 49 consecutiva que ha tenido el patronato y que el próximo mes estaremos celebrando 50 ediciones. Creo que es un esfuerzo por integrar al patronato, a los egresados de la UNI, a la universidad, a los alumnos. Hoy día estamos desde Panamá, que hemos venido a una conferencia de la CAF, de la antigua Corporación Andina de Fomento, hoy día el Banco de Inversiones de América Latina, que han organizado una conferencia estupenda y me doy con la sorpresa que me encuentro con un egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería que está haciendo sus prácticas profesionales acá en el Banco Mundial. Me dio muchísimo gusto, estoy seguro, le pasé el link, así que seguramente está conectado, pero nos hace sentir muy bien que jóvenes con gran esfuerzo están también en todas partes del mundo. Muchísimas gracias, Luis, y por supuesto, muchísimas gracias a todos los que hacen posible esta conferencia. Estamos dispuestos a escuchar y a enriquecer nuestro conocimiento con esta presentación. Muy bien, gracias, Roque. A continuación le voy a leer el currículum muy reducido del ingeniero Luis Baba Nacao. Es ingeniero industrial de la Universidad Nacional de Ingeniería con maestría en microfinanzas y desarrollo social. Ha sido presidente de la Corporación Financiera de Desarrollo COFIDE, miembro del directorio de la Corporación Andina de Fomento, CAF, del Banco Exterior de los Andes y España, Extebandes, del Banco de la Nación, de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores, hoy Superintendencia del Mercado de Valores, de la Empresa Siderúrgica del Perú, Sider Perú, de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones del Perú, Entel Perú, de Cemento Norte Pacasmayo, Petróleo del Perú, de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, de Química del Pacífico, Químpac, de Agroindustrial Paramonga, de la Corporación WOM, entre otros. Actualmente es presidente del directorio del Grupo La Positiva, Seguros y Reaseguros, y participa del directorio de empresas relacionadas a los sectores financieros, agroindustria, comercio, servicios y tecnológicos. Adelante, ingeniero Baba Nacao. Gracias. Muy buenas tardes con todos. Voy a levantar la presentación, si me permiten. Bien. ¿Me confirman si se ve la presentación? Sí se ve. Oh, perfecto. Bueno, buenas noches con todos. Para mí es un honor compartir mi quinta intervención en las conferencias de ProUni. Y gracias, Roque, por la introducción que has hecho. Bien, el tema es Perú, ¿qué nos depara el año 2025? Y esta es la agenda que
hemos preparado. Primero voy a pintar el escenario mundial, Latinoamérica, Perú, y después vamos a hacer los pronósticos, ¿no? De qué nos depara para el año 25, con argumentos y cifras, y al final 2 láminas de reflexiones finales, ¿no? Y voy a tomar 60 minutos, espero ser eficiente en el tiempo. Bien, primero una visión del mundo, y como ustedes saben, el mundo cada vez está más conectado, ¿no? Y tenemos noticias en tiempo real y efectos también en tiempo real en nuestras economías, ¿no? Así que siempre es bueno mirar un poco qué está pasando en el mundo para saber qué puede pasar en el Perú, ¿no? Estos últimos 4 años han sido años dificilísimos para todos. El COVID, digamos, lo hemos tenido en el año 20, ¿no? Después algo imprevisto, la invasión de Rusia a Ucrania, ya lleva casi 3 años de guerra, y Rusia y Ucrania son los grandes productores de granos del mundo, trigo, maíz, aceite de girasol, ¿no? Y Rusia es un gran abastecedor de gas y petróleo al mundo, ¿no? Especialmente Europa. Todo esto ha originado inflación, este aumento de precios de energía y alimentos, y ha obligado a los bancos centrales de todo el mundo a hacer política monetaria, ¿no? ¿Qué significa política monetaria? Para bajar inflación hay que subir tasas de interés, hay que retirar dinero de la economía, y los últimos 3 años hemos estado en esas tareas de subir tasas para que baje la inflación, ¿no? ¿Qué más ha sucedido? Hemos tenido algo también imprevisto, un grupo terrorista Hamas atacando la franja de Gaza y tomando rehenes de Israel, respondiendo a ese ataque. Después hemos visto a los hutíes atacando los barcos mercantes de Occidente que pasan por el Mar Rojo, ¿no? Y obligando a todos los barcos que transitan por esos mares a dar una vuelta de 10 días adicionales para llegar a sus destinos, ¿no? Y hemos visto también algunos digamos, maniobras de China, las fuerzas militares de China con Taiwán, las fuerzas militares de Corea del Norte con Corea del Sur y Japón, principalmente un mundo un poco complicado, ¿no? Geopolíticamente. Y hemos visto también que los efectos del medio ambiente están tocando las puertas de los hogares, ¿no? Y esto que se llama la contaminación del aire ha hecho que el planeta se caliente. Allí a la derecha abajo verán la curva de calentamiento del planeta, y como verán, la pendiente es muy levantada. Otra cosa importante, hace 2 semanas, Trump tomó posesión de Estados Unidos, y con la experiencia que ya tiene de su primer mandato y los años que ha estado esperando ser presidente, ¿no? Les ha dado la ventaja de sentarse, juramentar, sentarse y comenzar a firmar decretos, ¿no? Y probablemente lo que vamos a ver en los siguientes meses es incremento de aranceles, ¿no? A los productos, algunos productos provenientes de la China, de México, de Canadá, ¿no? Principalmente, ¿no? Una ley fiscal que permite una reducción de impuesto a la renta para empresas y familias, ¿no? Un cambio que ya ha sido decretado sobre política migratoria, ¿no? Que va probablemente desalojar mano de obra informal, ¿no? Y eso va a elevar los salarios probablemente en Estados Unidos, porque el 32% de los albañiles en Estados Unidos son ilegales y el 12% de la gente que trabaja en el campo son ilegales, ¿no? Y son cosas, labores que no les gusta hacer a los americanos hoy día, ¿no? Y entonces probablemente para cubrir esos puestos va a haber inflación de salarios en Estados Unidos. También
la política migratoria ha cambiado. Hemos visto una cosa increíble y rápida de desalojar a migrantes ilegales de Estados Unidos ya, ¿no? En Colombia, en Guatemala principalmente, pero esto va a seguir probablemente durante meses, ¿no? También hay algo que es preocupante para algunos países de América Latina, es la determinación de que los carteles de drogas son organizaciones terroristas extranjeras, ¿no? Y esto da pie a que Estados Unidos puede intervenir, digamos, en la captura de algunos elementos no deseables para el gobierno americano, ¿no? Otros temas polémicos son que reconoce solamente dos géneros, hombre y mujer, ¿no? Se ha embarcado en la decisión de solucionar los problemas geopolíticos que hay en Europa, en Medio Oriente principalmente, y también ha cuestionado los gastos que hace el gobierno americano en el Acuerdo de París, en la OMS y en la ayuda en general que Estados Unidos tiene comprometido con América Latina, ¿no? Y entonces, todo esto está en revisión y probablemente va a tener algún efecto en la economía de los países en el mundo, indudablemente sí, ¿no? Estos son las últimas proyecciones del crecimiento del mundo a la izquierda, ¿no? Este año crecería una décima más. El año pasado creció el mundo 3.2, este año 3.3. Las economías avanzadas este año crecerían 2 décimos más que el año anterior. Y hay un grupo de países como la India, Indonesia, la China, que están creciendo a tasas muy superiores a las tasas del mundo, ¿no? Y hay que mirarlas de cerca, ¿no? En esta lámina arriba está la proyección de los crecimientos de población de los principales países en el mundo. Y como ustedes verán, India ya pasó en población a la China y sigue el crecimiento de la población hindú. La población china es la línea verde que está en decadencia, ¿no? Envejeciendo la población china. Y aparecen poblaciones como Nigeria, Indonesia, que están creciendo rápidamente y que pronto van a ser muy importantes en el mundo. La China y la India son el 40% de la población mundial. Y China, la India y los países musulmanes son el 60% de la población mundial, ¿no? Para que tengan idea de los volúmenes de gente y de economías que vamos a ver en el mañana. Abajo están el PBI de los 5 principales países hoy día en el mundo, ¿no? Estados Unidos, sin lugar a dudas, es la economía más grande del mundo. La sigue la China, Japón, Alemania, Inglaterra. Pero en los próximos 25 años, a la derecha abajo, China va a pasar al primer lugar, Estados Unidos cae al segundo lugar, la India emerge al tercer lugar, Indonesia, que no estaba entre los 5, es el cuarto país económicamente más grande, y Japón baja del tercero al quinto lugar en el mundo. No hay que mirar el mundo con ojos diferentes en los próximos 25 años, ¿no? Y ya se está notando eso en el mundo. Esa es la última encuesta del Foro Económico Mundial, ¿no? Y contesta la pregunta: ¿cuáles son los 10 principales riesgos más importantes en el mundo, ¿no? Y como verán ahí, como lo fue el año pasado, de los 10, 5 tienen que ver con medio ambiente, los que están pintados en fondo verde. Después hay 3 que tienen que ver con tecnología, desinformación, malinformación, resultados adversos de la tecnología de inteligencia artificial y ciberespionaje y guerra, ¿no? Y otras 2 tienen que ver con cosas sociales, que son la desigualdad. A medida que avanza la tecnología, se abre una brecha entre los seres humanos,
y polarización social, ¿no? Estos son los 10 riesgos que hoy día hay que administrar en el mundo para vivir en paz y en armonía, ¿no? En América Latina, ¿no? Se prevé de que vamos a crecer un poquito más, ¿no? Venimos de caída, digamos, importante después de la pandemia, ¿no? Y probablemente, y dependiendo de lo que pase en la China y en Estados Unidos principalmente, vamos a ver qué efectos va a tener en América Latina, ¿no? China es un importante consumidor de materias primas, ¿no? Y Estados Unidos es un gran mercado para los productos que produce América Latina, ¿no? Y va a depender mucho de cómo crezcan estas dos potencias y qué hace Trump, ¿no? En la guerra comercial que se ha propuesto, ¿no? Aquí están el crecimiento global del mundo, 3.3 este año, y aquí está a la mitad abajo, está el crecimiento en Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Este año, como verán en el gráfico, nos va a ir un poco mejor que el año pasado, ¿no? 2.5 crecimiento en promedio en América Latina, ¿no? Y he puesto esta lámina también porque creo que es bien importante, ¿no? Ver las magnitudes de Perú, homicidios con respecto a Honduras, ¿no? Hace unos días salió en los periódicos 151 homicidios en 27 días, ¿no? Llama la atención porque no estamos acostumbrados a una cosa así en el Perú, ¿no? Pero mirando este cuadro, ¿no? No es un problema solamente de Perú, sino es un problema de Latinoamérica, ¿no? Hay otros países que están más complicados que Perú, como verán ustedes, ¿no? Y en forma relativa, Perú estaría más o menos en la media de América Latina, ¿no? Pero sí para nosotros es, digamos, una cosa terrible lo que ha pasado, digamos, con los, eh, con los homicidios en el Perú, ¿no? Bien, sin embargo, la economía peruana tiene algunos fundamentos importantes, ¿no? Primero, la inflación es la más baja de América Latina, la de Perú, ¿no? 2% el año pasado, y comparado a la eurozona, Estados Unidos y los países de América Latina, sin lugar a dudas, Perú es el país que primero ha logrado dominar la inflación, ¿no? Y es de los países de más baja inflación el año pasado en el mundo, ¿no? Segundo, abajo verán que la moneda peruana en los últimos 25 años se ha devaluado 7%, ¿no? El yen japonés se ha devaluado 54%, ¿no? Algo increíble, ¿no? El sol peruano ha sido mejor moneda que el yen japonés en los últimos 25 años, ¿no? El peso chileno, 88% en 25 años, ¿no? Más de 10 veces la moneda chilena se ha deteriorado que el sol peruano, ¿no? Y qué decir de la moneda mexicana, colombiana, brasilera y argentina, ¿no? La tasa de interés en soles es el doble o el triple que la tasa de interés en dólares, ¿no? Entonces, indudablemente para un inversionista que deposita su dinero en el banco, mejor ha sido ahorrar en soles con una tasa alta que ahorrar en dólares con una tasa baja en los últimos 25 años, ¿no? O sea, no solamente Perú es un país con una de las inflaciones más bajas del mundo, sino también con una de las monedas más duras del mundo, ¿no? Más duras del mundo. También la deuda pública peruana, ¿no? Es una de las más bajas con respecto al PBI, ¿no? Con respecto a sus pares en América Latina, qué bueno. Y las reservas internacionales son las más altas de sus pares en América Latina, ¿no? Estos también son fundamentos importantes que abonan a la moneda fuerte, a la inflación baja. Y dentro de América Latina, en lo que se llama riesgo soberano, Perú mantiene junto con Chile, México y Panamá el grado de inversión,
Esto también es importantísimo para el país, ¿no? Creo que va a haber pronto un cambio de ministro de Economía, ¿no? Pero digamos, estamos en el borde de grave especulación y grado de inversión, ¿no? Y probablemente, ojalá, ¿no? El Perú se pueda mantener en esta posición, ¿no? Y si hay algo de qué preocuparse es el déficit fiscal, ¿no? El acuerdo es no pasar del 2% del PBI, ¿no? Y en los dos últimos años hemos tenido 2.8 y 3.6 del PBI, ¿no? Y el compromiso es 2%. Y este compromiso después de la pandemia ha sido, digamos, digamos, en un periodo de gracia, ¿no? El ministro ha cambiado la regla fiscal y durante los años de pandemia 2021 no se respetó por motivos obvios esta regla del 2%, ¿no? Y después de eso, el ministro ha puesto unos ratios de déficit fiscal que no corresponden al 2, pero trabajó con estas metas, pero indudablemente se le ha ido la mano a la realidad, ¿no? Y es algo que hay que trabajar y estoy seguro que el nuevo ministro de Economía así lo va a hacer. ¿Qué más hay importante en América Latina? Está Bukele y está Milei, ¿no? Ambos presidentes exitosos hasta el momento. Salvador pasó de ser el país más peligroso del mundo a ser el país, uno de los países más seguros del mundo. Y Milei está introduciendo el libre mercado en Argentina, ¿no? Y está, digamos, enderezando la economía argentina y en general, ¿no? La administración argentina está cambiando de una manera notable, ¿no? Ojalá tenga éxito. Y abajo tenemos a Nicolás Maduro en el poder y a Donald Trump haciendo Estados Unidos el mejor país del mundo, una cosa así, ¿no? Vamos a ver qué pasa en los próximos meses. En el Perú tenemos a nuestra presidenta, ¿no? Hay elecciones el año 26 programadas, ¿no? Hay un congreso que ya decidió quedarse hasta el año 26, ¿no? Y hay un hecho notable que no existe en ningún país del mundo, creo yo, que 3 autoridades importantes de la nación están en manos de mujeres, ¿no? Qué bueno que las mujeres hayan tenido el privilegio de poder acceder a esos lugares, ¿no? Sin lugar a dudas, 3 problemas son los importantes hoy día en el Perú: el deterioro de la seguridad, el desempleo y la informalidad, ¿no? Que creo que todos estamos conscientes de eso. Después de un arduo trabajo que empezó en el año 90, la pobreza ha estado disminuyendo consistentemente hasta la pandemia, ¿no? Y después esta se ha disparado, ¿no? Y no se ha logrado, digamos, contener el crecimiento de la pobreza, ¿no? Hoy día 1 de cada 3 peruanos vive en la pobreza con menos de 450 soles al mes de ingresos, ¿no? Y esto es algo preocupante, indudablemente. Y otra cosa que ha pasado desapercibido en este periodo de 30 años, 3,5 millones de peruanos han emigrado del Perú, ¿no? Esto es casi el 10% de la población actual del país, o sea, 10% de peruanos viven en el exterior, ¿no? Y, y, y abajo aparece en el círculo una nota que dice que de enero a junio del año 23, 415,000 peruanos salieron del país y no volvieron, ¿no? Esta es una cifra, como ustedes podrán comprender, importantísima, ¿no? Y han emigrado a Estados Unidos, España, Argentina, Chile, Italia y Japón principalmente, ¿no? Y es algo que debe preocupar a las autoridades, ¿no? Peruanas. La última
digamos, encuesta de Datum, ¿no? Y dice de que la presidenta tiene 94% de rechazo y 3% de aceptación, ¿no? Creo que en el mundo no hay un país donde el presidente tenga esas cifras, ¿no? De preferencia y de rechazo, ¿no? Y es muy difícil gobernar con ese rechazo que tiene, ¿no? Hay listos para la contienda electoral 39 partidos políticos. Le han dado de baja a uno de esos partidos políticos antes de ayer, ¿no? Y hay una cantidad muy grande de partidos políticos que no aseguran, digamos, de que vamos a tener al mejor presidente del país, ¿no? Como si estas son las reglas de juego, probablemente podría suceder algo como lo que sucedió en las últimas elecciones, ¿no? Entonces hay una preocupación muy grande, ¿no? Y a la encuesta de LAPOT del año 23 de confianza en los partidos políticos, ¿no? Fíjense en América Latina, ¿no? Perú ocupa el último lugar. Solamente de cada 100 personas en el Perú, según esta encuesta, 7 confían en los partidos políticos, ¿no? Entonces vamos a entrar a elecciones, ¿no? Con un mercado de desconfianza muy grande. Y a la pregunta, apoyo a la democracia, ¿no? La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Por primera vez en la encuesta del año 24, 44 bajó esta preferencia de 50 a 44% en el Perú, ¿no? En América Latina es uno de los porcentajes más bajos, ¿no? Que hemos tenido, ¿no? Qué pena, cada vez hay menos gente que confía en la democracia en el Perú. Las preocupaciones entonces para los próximos meses son delincuencia y crimen, están creciendo. También incremento de la pobreza, incremento de la informalidad, marcada inestabilidad política y una preocupación muy importante, quién será el próximo presidente del Perú, ¿no? Y no se visualiza todavía ningún candidato aceptable, digamos, por mayoría en el Perú, ¿no? Con esta introducción del mundo, Latinoamérica y el Perú, vamos a ver algunos pronósticos para Perú para este año, ¿no? Primero, el tipo de cambio, ¿no? Como les dije, los años anteriores, el tipo de cambio tiene que ver mucho con el precio de los minerales, ¿no? La primera cifra que aparece en cada círculo, ¿no? Es en los primeros 13 días de este año. El oro ha subido 1% este año, en 13 días. Desde la pandemia hoy día es la segunda cifra, 76% desde la pandemia. Nunca en la historia de la minería el oro ha tenido un precio tan grande como lo tiene hoy día, ¿no? Récord de precios, ¿no? Qué bueno para todos los mineros que producen oro, ¿no? La plata este año ha subido 3% y desde la pandemia ha subido 68%. No solamente los productores de oro, sino también los de plata están muy bien. El cobre ha subido este año 4% y desde la pandemia 45%, ¿no? Qué bueno que el precio de los principales minerales que produce el Perú esté en esa situación, ¿no? Cuando los precios están en esos niveles, Perú debería estar yendo de maravilla, ¿no? Pero no lo está, ¿no? Qué pena, estamos perdiendo una gran oportunidad, ¿no? De tener un país boyante, ¿no? Con estos precios de los minerales, ¿no? El zinc, 24% encima de la pandemia y el estaño 72% encima de la pandemia, ¿no? Precios excepcionales, esto es muy bueno para la SUNAT, ¿no? Y sin embargo tenemos déficit fiscal, ¿no? Una irracionalidad. ¿Quiénes más están bien en el Perú? Los productores de azúcar. Desde la pandemia el azúcar ha subido 41%, ¿no?
todos los ingenios azucareros tienen unas utilidades bárbaras, ¿no? El precio del maíz que comen los pollos, 21% por encima, la harina de pescado, 10% por encima de la pandemia, el café, 107% encima del precio al inicio de la pandemia, ¿no? Y el cacao, 307% encima del precio de la pandemia, ¿no? Si ven la curva, el gráfico del cacao y del café, verán de que la curva es reciente, ¿no? La ascensión es reciente. En el caso del cacao, Costa de Marfil y Ghana, que producen el 60% del cacao del mundo, han perdido el 85% de las cosechas porque han talado bosque, ha cambiado el clima en estos dos países y la naturaleza les ha pasado la factura, ¿no? Y entonces no solamente los mineros en el Perú están bien, sino los que producen azúcar, maíz, harina de pescado, café, cacao, que son miles de peruanos que están mejor que en la pandemia hoy día, ¿no? Y este es el caso del cacao, ¿no? El África produce el 72% de la producción mundial, ¿no? Y Costa de Marfil y Ghana, que son los principales países, producen el 60% y han perdido el 85% de la cosecha, ¿no? En febrero del año 22, la cotización del cacao era $2.573 la tonelada y el día de hoy vale $11.404 la tonelada, 343% de incremento. Qué bueno para los que están en el negocio de cacao y producen este grano, ¿no? Tan preciado hoy día en el mundo, ¿no? En un estudio que hizo la CAF últimamente, tienen el pronóstico que para el año 50, o sea, de aquí a 25 años, el consumo de cacao se va a multiplicar por 2, mientras las cosechas son menores, ¿no? Otra cosa importante es el déficit, el superávit en la balanza comercial de bienes, ¿no? Estamos exportando el año pasado 23.000 millones más de lo que importamos y este año se va a volver a repetir lo mismo, ¿no? Este es un superávit de divisas, ¿no? Y el próximo año 26 está programado 24.000 millones de dólares de superávit en la balanza comercial, ¿no? Y entonces esto abona a una estabilidad del tipo de cambio, ¿no? Aquí están las reservas que maneja el Banco Central y del año 23 al año 24 se incrementaron en casi 8.000 millones de dólares las reservas internacionales, ¿no? Y es básicamente a que, digamos, los empresarios en general en el Perú, no obstante que desde la pandemia y cuando salió elegido Castillo de presidente, fugaron del país 30.000 millones de dólares, ¿no? Pero como el Banco Central tenía 60.000 millones de dólares, no pasó nada, nada, ¿no? Y la pudimos pasar bien, ¿no? Yéndose 30.000 millones de dólares, ¿no? Hoy día podrían irse 30.000 millones de dólares otra vez y el tipo de cambio probablemente no variaría, ¿no? Porque el Banco Central tiene suficientes dólares para comprar toda la masa de soles que hay circulando en el país. El día de ayer el dólar acabó en 3.75, ¿no? Puede haber volatilidad probablemente con las medidas de Trump, ¿no? Y que van a originar algo de inflación, va a propiciar a que la Fed suba la tasa de interés. Eso podría hacer que algunos agentes económicos corran a comprar dólares, podría haber volatilidad, pero el fundamento es que no hay ningún motivo para que el tipo de cambio varíe, ¿no? Y aquí están los pronósticos de una encuesta con más de 300 agentes económicos en el país que hace todos los meses el Banco Central,
Y a la pregunta, ¿cuánto cree que acabará el dólar a fin de año? Los analistas económicos dicen 3.80, el próximo año 3.80. Los banqueros dicen, este año 3.80, el próximo año va a acabar en 3.80. Y las empresas no financieras igual, 3.80. Y el próximo año 3.80. O sea, qué bueno que el sol peruano esté tan fuerte y el Banco Central tenga tal respaldo en reservas internacionales, ¿no? Nadie está esperando de que el tipo de cambio vuelva, ¿no? Bueno para la economía peruana, muy bueno para la economía peruana. La inflación, aquí están los precios de los principales alimentos y el petróleo, ¿no? El trigo, después de la invasión de Rusia y Ucrania, valía $389 la tonelada, hoy día vale $234 la tonelada, ¿no? $150 ha bajado el precio del trigo, una caída importantísima, como ustedes podrán comprender. El maíz cayó de 2.28, hoy día $170 la tonelada, casi $50 la tonelada. Y el aceite de soya de 1.400, hoy día vale $887 la tonelada, ¿no? Si el precio de los alimentos cae, las amas de casa felices de la vida y también el Banco Central, ¿no? Porque estos son productos que abonan a la inflación importante. El precio del petróleo sí ha subido $2 desde la invasión de Rusia y Ucrania, y esto se debe a los conflictos de Medio Oriente que esperemos se solucionen pronto, ¿no? Con las medidas que ha propuesto Trump. Estas son las inflaciones de cómo ha evolucionado la inflación desde los años 90 hasta hoy día. Y como ustedes han visto en los últimos 20 años, la inflación ha sido muy bajita, excepto el año 21 y el año 22, que fueron años irregulares porque Rusia invadió Ucrania, ¿no? Y tuvimos inflaciones de 6, 8%, que en la historia última del país eran inflaciones inusuales. Pero no por culpa del Banco Central, sino porque Rusia invadió Ucrania, ¿no? Y subieron los precios, ¿no? Y aquí está cómo la inflación de los últimos meses ha caído sustancialmente a través del tiempo, ¿no? Y ven la curva hacia la derecha, ¿no? Y el año pasado la inflación acabó en 1.97, ¿no? O sea, 2%, ¿no? Y Perú ha sido uno de los países de más baja inflación en el mundo el año pasado. Y solamente para recordar, aquí está la inflación desde el año 1980 a hoy día, ¿no? Fíjense las inflaciones de los 80, ¿no? Que llegó a su pico en el año 1990, 7.000% de inflación, ¿no? Después se acuerdan del paquete de Juan Carlos Hurtado Miller, en el año 90, el 9 de agosto del año 90, y se contuvo la inflación. El año siguiente fue 139%, el año siguiente 56%, hasta que al final hemos tenido una inflación de las mejores del mundo en promedio, ¿no? Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Y la inflación del año pasado, 2%, ¿no? Bien. Y entonces el Banco Central, como la inflación en el Perú está yendo a la normalidad, ha decidido bajar las tasas de interés, que es la barra verde que ven ahí, ¿no? La barra verde está de caída, estas son las tasas de interés de referencia que va publicando el Banco Central, ¿no? Y hace 2 semanas hizo la última bajada 4.75, y estamos casi en la misma tasa de interés de la FED, ¿no? Por motivos obvios, es mejor mantener la tasa de interés de soles por encima de la de dólares de la FED, ¿no? Para evitar una fuga de capitales, ¿no? Y probablemente el Banco Central va a estar mirando la tasa de la FED de aquí para adelante, ¿no? Y la va a mover probablemente en la medida que suba o baje la FED, ¿no? Pero qué bueno, ya el Banco Central está bajando la tasa de interés. A la pregunta a los analistas económicos en la encuesta, ¿cuánto piensa que será la inflación este año? 2.50. Los banqueros
dicen 2.40 y las empresas no financieras 2.50, ¿no? Entonces, más o menos el promedio está en 2.45. La inflación del país, según pronósticos de los analistas, de los banqueros y de las empresas no bancarias, ¿no? Entonces, no hay de qué preocuparse. Siempre es bueno que haya algo de inflación en el país y el Banco Central ha determinado que eso debe ser entre 1 y 3%, ¿no? Y probablemente el próximo año sea 2.45 por ahí, ¿no? ¿Cómo vamos en crecimiento económico? Arriba está, el país ha tenido una historia de crecimiento económico bien importante en el mundo. Hasta antes de la pandemia éramos el 14º país de más alto crecimiento en los últimos 23 años, ¿no? Después de la pandemia probablemente ya no, pero el año pasado el crecimiento probablemente ha acabado en 3.2. Todavía falta la cifra de diciembre, ¿no? Pero en todo el trayecto todos los pronósticos eran de 3 o menos de 3 y aparentemente hemos crecido un poquito más de 3% este año, ¿no? El año pasado, ¿no? ¿Cuáles son los proyectos importantes que se están implementando, ¿no? Y que van a ayudar a crecer al país? Sin lugar a dudas, el puerto de Chancay, que es un proyecto privado, pero que es una locomotora de inversiones, ¿no? Qué gusto me da de que una inversión privada jale inversión pública y privada como no se ha visto en la historia del país, creo yo, ¿no? Arriba a la izquierda verán el trayecto de un barco que venía del Asia para que llegue al Perú, ¿no? Acá a la izquierda arriba, ese era el trayecto, venía por algún puerto de Centroamérica o americano, ¿no? Y había transbordos para llegar hasta Perú, ¿no? Hoy día con el puerto de Chancay abajo, verán a la izquierda, verán de que tenemos la posibilidad de embarques que van directamente o llegan directamente de puertos japoneses, chinos, ¿no? Hindúes, ¿no? Directamente a Perú, ¿no? Qué bueno, ¿no? Esto es un ahorro entre 10 y 14 días de navegación, ¿no? Qué bueno que hoy día estemos frente a los países emergentes, ¿no? Y a las potencias económicas, como les decía al comienzo de la conferencia, de los cinco países más importantes, las economías más importantes, estamos frente a la China, la India, Japón, Indonesia, ¿no? Qué bien, ¿no? Qué bien. Bueno, va a entrar a la próxima legislatura la zona económica exclusiva. Esta es una ley que dice cuáles son las fronteras de esta zona económica exclusiva, que va a tener un trato de arancel cero y de un trato preferencial en el impuesto a la renta. Todavía no se ha definido si va a ser 0, 5, 10 o 15%. Probablemente alguna de esas cifras será el impuesto a la renta que paguen las empresas que se coloquen en esta zona, ¿no? Lo presumible podría ser Chancay hasta Ancón, ¿no? Ojalá sea hasta el Callao, ¿no? Pero esto va a entrar al Congreso a discusión y ya hay un proyecto para eso. ¿Por qué es importante esa ley? Porque Perú es uno de los países más abiertos del mundo en comercio, ¿no? Perú tiene tratados de libre comercio con el 95% o más del comercio mundial hoy día. Entonces, para cualquier empresa extranjera o nacional, le es muy importante entrar a esta zona exclusiva económica para de aquí salir como Made in Perú y poder ingresar a otros países con arancel cero, ¿no? A estos países con los cuales Perú tiene firmado acuerdos, ¿no? Y entonces Chancay se constituye junto con la zona económica exclusiva en una locomotora
de inversiones. Y traigo a colación lo que ha significado la zona económica de Shenzhen, ¿no? Este era pues una zona que en 1980 tenían 310.000 residentes, ¿no? Y los residentes se dedicaban a la agricultura y pesca, algo parecido a Chancay, ¿no? Han pasado 44 años y hoy día viven en Shenzhen 17,5 millones de habitantes. O sea, pasó de 310.000 a 17 millones de habitantes. Y el PBI de Shenzhen es el tamaño de Perú, ¿no? O sea, eso es el potencial que hay detrás del puerto de Chancay, ¿no? Si ha crecido 56 veces la población en 44 años. Eso quiere decir que en 44 años la población de Chancay podría llegar a 500.000 habitantes, ¿no? Y entonces hay toda una revolución de gente que está pensando en invertir en esa zona. Se va a formar un clúster logístico entre Chancay, Ancón, Callao. No solamente vamos a tener el puerto más importante de América del Sur, sino también el aeropuerto más importante de América del Sur. Un aeropuerto ciudad, un nuevo concepto de aeropuerto que va a ser sinergia, y entre Chancay y el Callao se va a formar un clúster logístico muy, muy importante para dar servicio a todas las empresas que se coloquen en esa zona. Hay un problema que es el tráfico en la Panamericana Norte, y esto se soluciona con este anillo vial de 34 kilómetros que ya fue concesionado, una inversión de 3.400 millones de dólares, que es una pista de segundo nivel que une la Panamericana Norte con la Panamericana Sur y la carretera central, ¿no? Y entonces esto le da viabilidad, digamos, al tránsito entre que va a congestionar el puerto de Chancay. Y ya están en línea para licitación el ferrocarril Lima-Barranca-Lima y el tren Lima-Ica-Lima. O sea, vamos a tener una primavera de ferrocarriles. Estos son dos. El alcalde de Lima ha conseguido locomotoras y vagones, 20 locomotoras y 90 vagones para hacer Chosica, Lima, Callao, ¿no? Y son vagones con aire acondicionado, etcétera. Entonces vamos a ver un poco más de trenes de los que vemos usualmente en el Perú. ¿Qué más? El puerto de Chancay, el Matarani o Paita, todavía no sabemos cuál va a ser el puerto que va a albergar la salida de los granos que se producen en el Acre, ¿no? En el mapa a la izquierda, en línea celeste y verde, está el tránsito de los granos que se producen en la zona del Acre brasilero, que viajan a la China, ¿no? Hoy día salen por transporte terrestre a un puerto en el Brasil, se embarcan, ese barco va por el Atlántico hasta Panamá, cruza el canal de Panamá para ir a la China. Es de interés de China y de Brasil la construcción de este tren bioceánico, de tal manera que ese recorrido salga a un puerto peruano. Todavía no se ha definido qué puerto, ¿no? Pero indudablemente, probablemente esa carga por cabotaje al final acabe en Chancay para ir en estos barcos de 18,000 contenedores hacia la China, ¿no? Van a haber barcos graneleros y barcos de contenedores, ¿no? Este es otro gran proyecto que está en marcha. 3 proyectos de irrigación han sido destrabados: Chinecas, Majesiguas 2 y Chavimochi 3. Esto pone en producción 218,000 hectáreas, ¿no? Principalmente para producir alimentos de exportación, ¿no? Si calculamos que esto dará empleo a 2 trabajadores por hectárea, acá hay trabajo para 400,000 peruanos, ¿no? Qué bueno. Esto es convertir un desierto en una alfombra verde, son divisas para el país,
¿no? Es maravilloso que se administre mejor el agua a través de eso. El litio, el proyecto Falciani de Macusani, ¿no? Ya está en marcha, está considerando no solamente minas, sino también refinería, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Este proyecto está ubicado en Puno y esto va a ayudar muchísimo a la economía de Puno y del país, ¿no? Y a la pregunta, ¿cuánto piensan que crecerá el PBI peruano, la economía peruana, el año 25? Los analistas económicos dicen 3, los banqueros dicen 2.9, las empresas no bancarias dicen 3% en la encuesta del Banco Central, ¿no? Mi apreciación es que el Perú va a crecer más de 3% el próximo año, si las cosas son normales, ¿no? Y creo que soy muy optimista sobre el futuro del país si sabemos elegir bien a nuestras autoridades, ¿no? Bien, otro tema importante son las tasas de interés. Como les dije, el Banco Central está bajando las tasas de interés. Esto tiene que ver con las tasas pasivas, las tasas que pagan los bancos a los ahorristas. Y verán, por ejemplo, en la columna de la derecha, a los ahorros, los depósitos a más de 360 días, ¿no? Con la subida de tasas, los bancos subieron de 3.50 a 3.65 la remuneración a los depósitos a un año, ¿no? Y ahora están de bajada, ¿no? Pero muy lentamente, como ustedes verán, ¿no? En los primeros días de este año, en los primeros 13 días del año, ha bajado 1 centésimo la tasa de interés a los ahorristas de los bancos. Y acá están cómo han variado los préstamos a las empresas más grandes del país, y esto es algo anecdótico, fíjense. En el año 2020, las corporaciones, o sea, las empresas que venden más de 300 millones de soles al año, esas son las corporaciones, llegaron a tener una tasa de interés por préstamos promedio de 2,51% al año en soles, que probablemente era una tasa menor que la que conseguía una empresa americana de los mejores pagadores de créditos en Estados Unidos, ¿no? O sea, esas son las cosas que pasan en el Perú, ¿no? De que la tasa de interés en soles era tan buena como la tasa de interés en dólares en el mercado americano, ¿no? Después el Banco Central comenzó a subir las tasas de interés y los bancos también empezaron a subir la tasa de interés. Llegó a costar, ese 2,51 llegó a costar 8,87% de interés a las empresas más grandes del país. Y últimamente, fíjense, ha comenzado a bajar a 8 y a 5,84, ¿no? Con la bajada de la inflación y la bajada de la tasa de referencia del Banco Central, los bancos han estado bajando también la tasa de interés a las empresas más grandes y también a las que siguen, que son las grandes empresas, ha bajado de 10,64 a 8,35 en lo que hasta diciembre del año pasado, ¿no? Pero fíjense lo que ha sucedido con la microempresa y los créditos de consumo, ¿no? Antes de la pandemia, los microempresarios pagaban 30% en promedio. Después esta tasa subió hasta 37%. Las tasas de interés han bajado, la inflación ha bajado, la tasa del Banco Central ha bajado, pero la tasa para los microempresarios ha subido a 46%, ¿no? Igual con los créditos de consumo que estaban en 39%, subieron hasta 56%, y no obstante que el Banco Central está bajando las tasas de referencia, hoy día han subido a 59%, ¿no? La pregunta es, ¿por qué si la inflación ha bajado y el Banco Central ha bajado la tasa de referencia, por qué los bancos han subido en promedio la tasa de interés para los microempresarios y para las personas en crédito de consumo? Y la respuesta probable es de que hay mucha morosidad en la banca en estos tipos de usuarios, ¿no? Y eso se debe principalmente a estos 4 años terribles que hemos tenido en el Perú
empezando por el COVID, ¿no? Después la elección de Pedro Castillo y después la inflación de alimentos. Han sido años terribles para las personas y especialmente para los microempresarios, ¿no? Y esta es la justificación de por qué los bancos están subiendo la tasa de interés para los más pequeños, ¿no? Es debido a la mora, ¿no? Y bueno, el año pasado traje este ejemplo de Yape, que es la billetera del Banco Central, ¿no? Y la novedad aquí es de que ya no son 14 millones como el año pasado, sino son 17 millones de yaperos en el Perú, ¿no? Y hay más de 2 millones de yaperos que son microempresarios o pequeños empresarios, ¿no? Y este es un ejemplo, creo yo, de la creatividad y de la innovación. Esta es una billetera digital, ¿no? Que digamos, le están usando 17 millones de personas y empresas. Y creo que no hay en el Perú un ejemplo de una empresa que tenga tantos clientes, ¿no? No hay una empresa que tenga 17 millones de clientes, ¿no? Y 17 millones es casi la mitad de la población de Perú, ¿no? Y la mitad de la población de Perú son mayores de edad, o sea, casi todos los peruanos tienen Yape, ¿no? Y mi pronóstico es que Yape va a costar más que el Banco de Crédito en el futuro, va a tener una valorización mayor en el futuro cuando Yape se internacionalice, ¿no? Y Yape ya está usándose en Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá y Chile, ¿no? Como esta es una aplicación que se maneja en teléfono celular y tiene 15 aplicaciones, ¿no? Y probablemente ya están desarrollando este año productos de ahorro e inversión, ¿no? Y ya hacen remesas, por ejemplo, y dan préstamo hasta 10.000 soles, ¿no? Y entonces Yape creo que es uno de los ejemplos importantes de lo que es la innovación. Y quería terminar con dos reflexiones, la conferencia hoy día. Una he visto hace unos días un video, quizás muchos de ustedes lo han visto, de una entrevista con Carlos Añaños sobre Quillapuy, ¿no? Y me gustó muchísimo porque todos sabemos que en el Perú hay papa, que Perú tiene, digamos, probablemente la cantidad récord de variedades de papa en el mundo, ¿no? Pero pocos peruanos sabían de papas nativas, ¿no? Que son estas papas que ven abajo en esta foto de la izquierda, ¿no? Que cuando ustedes ven esa papa, los dibujos que tiene la papa son increíbles, ¿no? Parecen dibujados a mano, ¿no? Y son estas papas que se cultivan en los Andes peruanos, en las alturas, son las papas nativas, ¿no? Y que se cultivan como hace 10.000 años en el Perú. No tienen preservantes, no tienen pesticidas, ¿no? Es un alimento saludable, ¿no? Y a Carlos Añaños se le ocurrió envasar en un envase de lujo una marca y pagar en vez de 50 centavos el kilo, 3 soles el kilo, o sea, 6 veces más a los que producen esta papa y puede vender a 10 veces más en valor de papa esta bolsa de papa, ¿no? Esto es pues innovación, es creatividad, es cómo darle valor a un producto peruano que todos conocemos, ¿no? Y probablemente en el mercado, si nos ponemos a buscar cómo dar valor a cosas peruanas, probablemente podemos hacer cosas como la que ha hecho Carlos Añaños, ¿no? En favor, digamos, de los productores y en favor de los productos peruanos. Y otro caso que les comento que también nos alerta del mundo de cambios violentos que estamos viviendo, es este caso de los taxistas, ¿no? Yo hace 30 años fui a Nueva York, subí un taxi, lo manejaba un pakistaní,
¿no? Los autos de Nueva York son pintados de amarillo y tienen una placa. O sea, para ser taxista en Nueva York había que tener una placa. Y entonces había que comprarle una placa a un taxista que dejaba de ser taxista. Y hace 30 años yo le pregunté al pakistaní cuánto valía conseguir una placa y me dijo, hoy día $30,000. Bien, hace unos años esta placa llegó a costar $1,000,000. O sea, si alguien quería hacer taxi en Nueva York, tenía que pintar su carro de amarillo y comprarle a otro taxista su placa, ¿no? Porque el número de placas era un número constante en Nueva York. Y había que pagar $1,000,000. Entonces la mayoría pagaba lo que podía, se endeudaba con el banco y dejaba en garantía la placa en el banco, ¿no? Bien, ¿qué pasó? Hace unos años un emprendedor dijo que estaba en el aeropuerto, y había llegado a un aeropuerto, estaba lloviendo y tenía que salir a buscar un taxi. Y ese emprendedor dijo, ¿por qué yo tengo que salir a la calle a buscar un taxi con esta lluvia? ¿Por qué no hay una aplicación que pueda llamar al taxi a que me venga a buscar? ¿No? Y creó una plataforma tecnológica que se llama Uber, ¿no? Que hoy día es un éxito mundial, ¿no? Y la ventaja de Uber es que uno llama al taxi, ya no tiene que salir a la calle, puede escoger entre los Uber que están cerca a su localización, ¿no? Y como el teléfono tiene localizador, uno puede ver en la pantalla del teléfono qué taxis de Uber están cerca, llamar al que sea, sabe el nombre del chofer, la placa, el color del taxi, da factura, tiene GPS el taxi. La mamá puede seguir el trayecto de la hija en el taxi, ¿no? Y para ser taxista en Nueva York de Uber no se necesita la placa. Entonces, para ser taxista en Nueva York ya no se necesita $1,000,000. Y entonces Uber, la creación de Uber ha facilitado la vida de los ciudadanos y mucha gente hoy día trabaja como taxista sin tener placa de taxista, ¿no? Bien. Últimamente han aparecido los autos autónomos y hoy día hay taxis sin chofer. En San Francisco ustedes pueden ubicar esto y en Beijing, en Shanghai, ustedes pueden subir a un taxi de estos sin chofer. Y según los tecnólogos, estos autos son más seguros que si fueran con chofer, ¿no? En un tiempo relativamente corto, fíjense todo lo que ha pasado, ¿no? Y ustedes que son empresarios o trabajan en alguna empresa, ustedes pueden valorar lo que significa la tecnología y la velocidad de cambio, ¿no? Y entonces hoy día, si no estamos atentos al mundo de cambios y no valoramos lo que es la creatividad y la innovación, probablemente pronto podemos dejar de estar vigentes en el mercado, ¿no? Y con estos dos ejemplos, quería agradecer al Pro Uni, ¿no? El patronato de la Uni, la invitación. Muchas gracias, César. Muchas gracias, Roque. Estimado ingeniero Luis Baba, esta presentación vale la pena decir wow, wow. La verdad que conversaba por el interno y esta presentación es una joya realmente que debe ser difundida a nivel nacional. ProUni hará los mejores esfuerzos para difundirlo porque nos da una visión clara y nos muestra optimismo, optimismo en las cosas que pueden suceder, pero claro, siempre y cuando no ocurran algunas cosas desastrosas. Pero el optimismo está por dentro y yo creo que todos los que estamos acá en esta conferencia asistiendo, nos vamos súper contentos, súper claros y felicitaciones, ingeniero Baba, súper claro, muy didáctico y con mucha pasión. Yo creo que todos nos vamos contentos y felices de esto. A continuación tenemos la sesión de preguntas y respuestas, ¿no? Que va a estar dirigida por el ingeniero
Filiberto Revilla. Adelante, Filiberto. Gracias, César. Buenas noches, ingeniero Anacao. Hola, ¿cómo estás, Filiberto? Usted, ingeniero. Tenemos varias preguntas interesantes, ¿no? Felicitarlo por su exposición. La primera del señor Rogelio Oyola Gallegos. Dice, me gustaría saber si en la actualidad al Perú le conviene seguir como miembro del grupo andino o sería mejor integrarse al Mercosur o en todo caso a esta comunidad también de los BRICS. ¿En cuál le convendría estar al Perú? Bueno, Perú ya está abierto, ¿no? Es un país abierto, la sociedad peruana ya ha aceptado que las fronteras deben desaparecer, ¿no? Como ustedes saben, en Europa ya se han juntado 29 países, ¿no? Para abrir sus fronteras, que todo el país sea uno solo, ¿no? Falta que se integren todos los países a una sola moneda. 15 de los 29 países han optado por el euro, ¿no? Y parecería que el mundo está yendo en ese sentido, excepto Estados Unidos, aparentemente, ¿no? Que está poniendo trabas al libre comercio. Es algo increíble que el país más liberal del mundo al final esté cerrando sus fronteras o poniendo vallas para el libre comercio en general, ¿no? Perú ya tiene, digamos, pactos comerciales con Brasil, el Pacto Andino, etcétera, ¿no? Y creo que no es, si nos falta algo, no es excluyente el que siga avanzando con otros países que no están incluidos en el Pacto Andino o que no estén tratados en tratados de libre comercio bilateral, ¿no? Pero sí, yo creo que Perú tiene esa gran ventaja de haber abierto sus fronteras de una manera increíble, ¿eh? Fíjense, ¿qué país en el mundo el 95% de las partidas arancelarias perdón, el 95% del comercio mundial, ¿no? Perú ha firmado convenio de libre comercio. No creo que haya en el mundo un país tan abierto como Perú, ¿no? Si es posible seguir abriendo, bienvenido. De acuerdo, ingeniero. Tenemos otra pregunta del señor Fabio Amayo. Bueno, usted comentó varias inversiones que está haciendo el Perú, como los proyectos de irrigación pues, de Chavimoche, etcétera, y se habla mucho del proyecto del puerto de Corio. Entonces dice, ¿qué tan avanzada ve usted la implementación del megapuerto de Corio en Arequipa y qué ventajas nos daría también este megapuerto? Y en general hay una preocupación del gobierno americano sobre la presencia de China en general en América Latina, ¿no? Como ustedes saben, China tiene un proyecto muy grande que es la Ruta de la Seda, ¿no? Y que ha causado preocupación principalmente a los americanos en Europa, ¿no? Con Europa, la China ha ingresado muy fuerte al África, ¿no? Y también América Latina en general, ¿no? Y el puerto es un lugar estratégico para cualquier país, ¿no? Y ustedes han visto a Trump preocupado del Canal de Panamá, ¿no? Y, Ujú. y por supuesto esto despierta, digamos, algunos temores al gobierno americano, ¿no? Las opciones del gobierno americano son invertir en Corio, ¿no? En Arequipa, ¿no? Hay dos iniciativas para desarrollar el puerto de Corio, ¿no? Hay otro lugar en Pucusana, ¿no? Que dicen que tiene igual profundidad, pero menos viento que Corio, ¿ya? Entonces ahí hay una segunda posibilidad. Y la tercera posibilidad para el gobierno americano es ampliar el puerto de San Antonio en Chile, que es un puerto que está operando, ¿ya? Esas son las tres alternativas que están en el mercado,
¿no? Para el gobierno americano no es fácil invertir en el Perú porque no, Estados Unidos no tiene la lógica empresarial que tienen los chinos, ¿no? Las empresas chinas tienen como socio al gobierno chino, ¿no? Estados Unidos para iniciar un proyecto de este tipo necesita convencer a algún inversionista americano que venga a invertir en el puerto de Corio, ¿no? Y estos proyectos demoran 4 o 5 años, ¿no? No son fáciles de desarrollar y esa es la gran ventaja que tiene COSCO Shipping con el puerto de Chancay, ¿no? Pero esas son las alternativas que hay en el mercado. Claro, claro, ingeniero. A ver, tenemos otra pregunta del señor Jorge Cuadros. Y se queda claro que el Perú es un país rico en biodiversidad, recursos naturales y posición geopolítica. Sin embargo, ¿no? Enfrentamos una paradoja, ¿no? A pesar de esta riqueza, no logramos aprovecharla totalmente debido a estas carencias en capital social y humano. ¿No? Aquí viene la pregunta, dice, ¿qué rol considera que deberíamos asumir nosotros, los ingenieros, para fortalecer estos capitales y transformar nuestra riqueza en un desarrollo sostenible para nuestro Perú? Sí, quizás tener tanta riqueza no es tan bueno, ¿no? Cuando ustedes tengan hijos, hay que educarlos en escasez, ¿no? Para que sepan valorar las cosas, ¿no? Países que no tienen recursos naturales como Japón, eh, Singapur, por ejemplo, ¿no? Son economías súper desarrolladas, ¿no? Porque han vivido en escasez, o sea, saben valorar las cosas, ¿no? Japón cuando perdió la Segunda Guerra Mundial se levantó, ¿no? Porque vivió esa pobreza, ¿no? En el Perú tenemos mucha riqueza, pues, y entonces hemos vivido un poco relajados de la bonanza y de la facilidad de vivir en el Perú, ¿no? Pero yo creo que si queremos hacer algo, ¿no? En la China, por ejemplo, lo que hicieron fue este, incidir más en la ciencia y no tanto en las letras, ¿no? O sea, más ingenieros, ¿no? Menos otras profesiones, digamos, no tan científicas, ¿no? Y China ha salido adelante, ¿no? En China hay menos, hace 15 años había menos de 100 abogados, ¿no? Con eso les digo mucho, creo yo, ¿no? Pero creo que hay que cambiar la educación en el Perú. Yo acabo de estar en Corea del Sur, por ejemplo, o en Singapur. Ahí solamente los mejores estudiantes de secundaria y primaria van a las universidades, ¿no? O sea, los niños tienen que educarse o sea, tienen que saber de que están jugándose el futuro desde pequeños. Y los padres de familia también, porque saben que si no tienen buenas calificaciones al final de la secundaria, no van a la universidad, no pueden ir a la universidad, ¿no? Y entonces hay una competencia y hay unos incentivos importantes para esforzarse. Aquí en el Perú no hay ese tipo de incentivos, ¿no? Indudablemente tenemos que cambiar la calidad de educación que hay en el Perú, ¿no? Cuando ustedes ven los países que tienen futuro, son principalmente los países que tienen la mejor educación del mundo, ¿no? Y si ustedes ven cómo estamos en las pruebas PISA, ¿no? En comprensión de lectura, en matemáticas, etcétera, ocupamos en América Latina el penúltimo lugar, unos lugares últimos en general, ¿no? Entonces, si no nos preocupamos de la calidad de la educación, es muy difícil, ¿no? Ser un país desarrollado, ¿no? Claro, claro, ingeniero. Recuerdo, me llegó hace varios años un artículo que usted publicó sobre, con título Hijos Triunfadores, ¿no? A colación que usted comenta esto de cómo educar a los niños y me pareció extraordinario. Sería bueno compartirlo por acá por ProUni
para que todos tomen conocimiento de estas enseñanzas de cómo criar a hijos triunfadores. Extraordinario, ingeniero. Ok. La última pregunta del señor César Carreño, ¿no? Y también aprovechar sus palabras finales, ingeniero. Dice la emigración al Perú, ¿no? La emigración está referida a los peruanos que salen de nuestro país, ¿no? Se van a otros países. ¿Cómo nos puede afectar en los próximos años ante tanta pobreza y falta de empleos? O sea, ¿cómo nos puede afectar esta salida de talento peruano? Sí, César, uno se pone a pensar, ¿no? El Perú, digamos, invierte en la educación, en la salud de los niños, ¿no? 10, 15 años y se nos van, ¿no? Y no solamente eso, ¿no? A veces se nos van los mejores también, ¿no? Una capa de los mejores. Si uno empieza a buscar qué tipos de profesionales son los que se van, la profesión número uno son profesores, ¿no? Ese dato no lo conocía, lo acabo de descubrir, ¿no? Y qué pena, justo en un país donde la educación está fallando, se van los profesores, y me imagino los profesores de los mejores que hay en el país, ¿no? Qué pena, ¿no? Pero estamos perdiendo capital humano, ¿no? Y eso es un activo que no se puede valorar, digamos, en cifras, ¿no? Pero que es muy importante para desarrollar el futuro del país, ¿no? Tenemos que convencer a los jóvenes peruanos que se queden en el Perú para salir juntos y hacer un país mejor, ¿no? Y lamentablemente, como las fronteras están abiertas, la gente está emigrando, ¿no? Qué pena, ¿no? Y no están emigrando 10.000, 20.000 personas, están emigrando 500.000 de personas en 6 meses, ¿no? Es una cosa preocupante. Filiberto, esta es una linda oportunidad. Yo creo que un par de preguntas más caen bien. De acuerdo, César. Bueno, tenemos otra pregunta acá referida, ingeniero, a la educación de la señora Noemí Mencia. Dice, ¿cómo ve usted, ingeniero, la educación peruana en el futuro? Sí, a ver, yo estoy averiguando el tema y aparentemente la educación en el futuro va a ser invertido a lo que es hoy día. Hoy día mandamos a nuestros hijos al colegio a aprender y después en la casa resuelven problemas, las tareas, ¿no? Hay un hindú famoso hoy día en el mundo, un hindú americano, que hace el pronóstico de que la educación va a ser al revés en el futuro, ¿no? Los hijos van a aprender en la casa y el profesor va a ser un coach, ¿no? Y el alumno va a ir al colegio para consultarle al coach, al profesor, cómo resolver lo que él no puede resolver en la casa, ¿no? Y eso gracias a la tecnología, ¿no? Y eso abre una ventana súper interesante para los escolares, porque ya no va a ser necesario tener tantos profesores de calidad, sino como se pueden grabar clases, un profesor de los mejores en cada ramo puede hacer clases virtuales para millones de personas, ¿no? Y entonces los niños van a poder tener mejores profesores virtuales, ¿no? Y ir a las escuelas a consultar a sus profesores reales, digamos, ¿no? Pero van a aprender de profesores virtuales los mejores del mundo, ¿no? Excelente, ingeniero, otra pregunta que lo mencionó en su presentación, el tema de la informalidad. Nos estamos bordeando el 70% de informalidad. Esto quiere decir que si en un edificio, haciendo una analogía, hay 10 departamentos,
solo 3 pagan el mantenimiento, los otros 7 no pagan. Entonces, hay una problemática. ¿Usted cómo ve esa situación? ¿Cómo podemos vencer la informalidad en nuestro país? Sí, yo creo que hay una cultura que cada vez es mayor en términos de no cumplir con la regulación, ¿no? Entonces, esto empieza de la siguiente manera, ¿ya? Cuando empezó la historia de la humanidad, según los cristianos, habían 2 personajes, Adán y Eva, y solamente había una ley, no comer la manzana prohibida, ¿no? Y incumplieron con esa ley, ¿no? Y de ahí para adelante estamos en el mundo terrenal, más población, pero lo anecdótico es lo siguiente. A medida que avanza el tiempo, cada vez hay más regulación. O sea, más leyes, más dispositivos, más reglamentos para hacer las cosas. En el peruano, todos los años se publican 24.000 dispositivos legales cada año que hay que cumplir. 24.000. Si usted es un empresario que vive en el Perú 10 años, han pasado 240.000 dispositivos legales. Supóngase que de los 240.000 tengan que cumplir 10.000. Es imposible ser empresario en un país así, ¿no? Y esto nos lleva a lo que dice un escritor americano famoso que escribió un libro que se llama Confianza, que dice que en las sociedades donde la gente no se comporta bien, es necesario más regulación, ¿no? Y eso es lo que nos ha pasado en el Perú. A medida que la gente comete infracciones, los abogados empiezan a hacer leyes, dispositivos para prohibir y para que no vuelva a suceder eso. Pero ahí están arreglando el efecto, no la causa, ¿no? La causa es que hay que cambiar la educación para que la gente se comporte bien. Y eso significa cambiar los hábitos de los peruanos, ¿no? Y cuando nosotros cambiemos nuestros hábitos y cumplamos con pocos dispositivos legales, ¿no? Al final, la sociedad peruana se va a volver una sociedad de confianza. ¿Eso es posible? Sí. Lo he visto en Singapur. He visto cómo un líder un día toma el gobierno, pone la mano fuerte y arregla el país. En Singapur es imposible que a ustedes los asalten en la calle. Es imposible, ¿no? Todo funciona bien. Todo funciona bien. Hasta el sector público funciona muy bien, ¿no? Y eso se debe a que este gobernante famoso, que hoy día es un héroe nacional en Singapur, puso la mano dura un día y arregló el país. Ojalá pronto, ¿no? Tengamos un gobernante que arregle el país, ¿no? Y se vuelva el país una sociedad de confianza. Y cuando la gente se comporta bien, ¿no? El país funciona, ¿no? Pero eso no es imposible, ¿no? No es imposible. Claro que sí, ingeniero. Hay una estadística que dice que el 17% de los peruanos confían en otros peruanos, solo el 17%. ¿No? Como usted dice, hay que mejorar. La última pregunta, ingeniero. Justo usted nos recomendaba un libro, creo que vamos a institucionalizar esta pregunta para todos los expositores que vengan acá. Es, ¿qué libros, 2 libros que nos recomienda? Habían pedido estas preguntas en diversos foros. 2 libros que nos recomienda para leer, ingeniero? Bueno, una es Homo Sapiens, ¿no? Que nos da una trayectoria sobre cómo es la historia de la humanidad. Y el otro es el libro este de confianza, en inglés se llama Trust, que es un bestseller, y los dos son bestsellers y creo que vale la pena leerlos. Ya, yo leo poco, pero los recomiendo porque he leído buena parte de esos 2 libros y han marcado mi vida, ¿no? Así que se los recomiendo. Muchas gracias, ingeniero, extraordinario. Adelante, César. Gracias, Filiberto. Nuevamente, muchas gracias, ingeniero Baba Nacao. Es otro wow, realmente
una frase que usted dijo, cambiar la calidad de educación en el Perú. Yo creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos y también vincular la universidad con la industria, ¿no? También usted lo ha mencionado y creo que ese es uno de los grandes retos y ProUni está trabajando en esa dirección, vincular, ser el puente, ser la bisagra entre la industria y la academia. Creo que por ahí estamos apuntando a lograr algunos resultados. Quería agradecer también a los asistentes, ¿no? Tenemos asistentes desde Moche, Trujillo, Wow. de Florida, en Estados Unidos, en California, Estados Unidos, desde Panamá, desde la Universidad de Huancavelica, desde Toronto, desde Holanda, está mi amiga Aurora Ruiz, ¿no? Compañera de la universidad, si mal no recuerdo. Queríamos también comentarles que los que desean tener un certificado de asistencia a este evento pueden solicitarlo a través de un enlace que ha compartido Armando y que también se encuentra en la encuesta que ustedes han recibido, que nos va a permitir y nos está permitiendo siempre mejorar este proceso, ¿no? De manera que los invitamos a llenar la encuesta que nos va a permitir mejorar, siempre, mejora continua. Quisiera también aprovechar para comentarle que hay 3 personas que nos han venido acompañando desde la primera conferencia, no en todas, pero Rómulo Lamparte nos ha acompañado en 26 conferencias, Ernesto Sanguinetti en 25 conferencias, Nilda Berrocal en 24 conferencias. La verdad les agradecemos a ellos por esta aprecio y poder tener la gana de participar con nosotros. Entonces, sin más, le damos nuevamente las gracias. Ingeniero Baba, otro wow. Realmente nos vamos muy contentos de esta conferencia y vamos a estar en contacto seguramente para conversar acerca de la educación, porque el patronato está trabajando un concepto que se llama el Centro de Excelencia y nos gustaría muchísimo su opinión. ¿Ok? Muy buenas noches con todos. Nuevamente, muchas gracias. Un abrazo. Gracias, César. Gracias, Filiberto. Muchas gracias. Gracias, Gracias, ingeniero. Rogelio, Jorge, César. Hasta Por luego. a Nos todos. vemos.